Listo. Listo, bueno. Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo número 2. Este es el video de la práctica que corresponde a la actividad número 6, la cual, como ya vimos, pues es un programa que consiste en un editor de archivos. Entonces, pues vamos a comenzar más o menos viendo aquí, no sé si aquí mi compañero Marcos Gómez nos puede explicar más o menos qué consiste digamos, las generalidades de la práctica en que consiste más o menos. Claro, por supuesto, pues la práctica consistía en diseñar un programa en ensamblador, el cual pudiera manejar archivos. Básicamente es un manejador de archivos, donde vamos a desplegar un menú. La intención de este programa, pues vaya, es manejar, hacer las acciones básicas de un manejador de archivos, como es crear archivos en el disco, hacer archivos dentro de nuestro almacenamiento, también editar, guardar nuestros archivos, eh, listar los contenidos del archivo. Con listar nos referimos a leer el archivo y mostrarlo en pantalla, eliminar el archivo del disco y pues bueno, esto es lo que son las generalidades de nuestro programa. Y pues bueno, la intención de esto pues es saber e intentar comprender cómo es que este tipo de operaciones se llevan a cabo en el lenguaje ensamblador. En este caso, para nuestros set de instrucciones del procesador 8088, 8086. Bueno, claramente nosotros estamos usando el emulador porque pues es más práctico, pero esa es la intención de nuestro programa. Si quieres comenzar, Emiliano. Ok, bueno, aquí ya como mencionó Marcos, el programa consiste en un editor de archivos que nos va a permitir realizar las 4 operaciones básicas, las cuales son crear, editar, recuperar información del archivo o eliminar dicho archivo. Entonces, pues bueno, esos son, digamos, el objetivo principal de esta práctica, un programa que nos permita realizar eso. Entonces, ¿por qué es importante o por qué nos interesa a nosotros realizar un programa que maneje archivos de esa manera? Pues bueno, lo que corresponde al concepto de archivos, pues es un concepto pues que está arraigado, no necesariamente en la programación, pero en el ámbito de la programación o la informática, pues un archivo es una colección. Bueno, aquí lo tenemos en nuestro archivo. Justamente nuestro archivo es una colección de datos almacenados en un dispositivo de almacenamiento, como puede ser un disco o una unidad de memoria extraíble o externa. Básicamente es una colección de datos que están, digamos, escritos en una localidad de memoria, las cuales pues va a representar información útil para los usuarios. ¿Por qué es importante manejar archivos? Pues bueno, como hoy en día pues en todos los sistemas operativos, programas, bases de datos, todo lo que conocemos que corresponde a la tecnología de la información, pues se basa en archivos. Los sistemas operativos tienen archivos, las bases de datos tienen archivos de configuración. Nosotros como usuarios podemos aquí, por ejemplo, en Windows, podemos utilizar la interfaz gráfica que nos proporciona Windows para crear archivos. Por ejemplo, podemos crear un documento de texto, le podemos poner la extensión que queramos, nombrarlo, escribir sobre él y todo lo que queramos. Entonces, por eso es importante conocer qué está sucediendo realmente a un nivel bajo, a nivel de lenguajes de bajo nivel o de sistemas operativos, cómo es que se trabajan estos llamados ficheros o archivos. Es la importancia o es la intención, digamos, didáctica de esta práctica, el conocer qué mecanismos realmente están subyacentes dentro de estos mecanismos de creación, escritura, recuperación y borrado de archivos. Y como ya mencioné, pues esto es muy importante ya que hoy en día pues todas las tecnologías de la información se basan en eso, en ficheros, en archivos que van a estar fungiendo diferentes papeles. Ya se trabó aquí mi computadora, pero ahorita responde. Ahí está. Ok, bueno, pues podemos tener archivos de configuración. En este caso, por ejemplo, el archivo de Word, pues es un archivo que nos muestra información. Entonces, pues es bastante importante hoy en día el manejo de estas cosas, ¿no? Bueno, aquí como un poco de contexto general, pues los sistemas operativos basados pues, en discos o lo que sea como Linux Windows, pues tienen un sistema de manejo de archivos como puede ser el FAT o File Allocation Table,
que pues ya como mencioné, ya siendo un poquito redundante, es la base de nuestro sistema operativo, contiene archivos de configuración. En Linux existen, pues, por ejemplo, archivos de usuarios donde se encriptan las contraseñas y los usuarios, los roles de estos usuarios. Entonces es muy importante saber cómo trabajan los sistemas operativos para manejar todo esto, ¿no? En el caso del lenguaje ensamblador de arquitectura x86, pues contamos con distintas funciones o distintas operaciones que nos van a permitir realizar estas operaciones básicas con archivos o ficheros. Y realmente todo va a estar girando en torno a la interrupción número 21H. La interrupción número 21 pues es la que nos va a estar aquí proporcionando todas las funciones necesarias para las operaciones básicas de archivos que ya mencioné con anterioridad, que son crear, escribir, eliminar o recuperar o leer dicho contenido de archivo. Y también tenemos aquí un par de operaciones que no son, digamos, primarias, pero ya están implícitas en las operaciones que mencioné, que son abrir y cerrar el archivo, ya que pues sin estas dos no podemos realizar operaciones como escritura o lectura de los archivos. Entonces pues tenemos esto, ¿no? Que es la interrupción 21, que ya la hemos utilizado antes, es bastante utilizada, pero en este caso pues va a estar orientado sus funciones al manejo de archivos. Pues tenemos esta, la interrupción 3C, que es de crear, 3D abrir, 3E cerrar, la F de leer, 4.0 de escribir, 4.1 de eliminar y 4.2 que nos va a permitir posicionar nuestro puntero de escritura o de lectura en la posición que nosotros queramos de la línea de nuestro archivo para recuperar o escribir en esa parte. Entonces, pues bueno, esas son las interrupciones. Aquí está su descripción. Y son las que vamos a estar principalmente utilizando a lo largo de este programa. Luego tenemos un concepto muy importante a la hora de trabajar con archivos en lenguaje ensamblador, que es el manejador de archivos. Este concepto no solamente es de ensamblador, sino que también es muy usado en los sistemas operativos a la hora de manejar ficheros. Entonces, pues tenemos aquí, lo voy a leer un poco, dice, a la hora de trabajar con ficheros, sistemas operativos, lenguaje ensamblador, entra el concepto de manejador de archivos, que no es más que un número entero que actúa como un identificador, por así decirlo, que va a estar asignado por el sistema operativo a un archivo cuando este es abierto. De esta manera, pues podemos gestionar las operaciones de leer, escribir, movernos por el archivo o cerrar dicho archivo. Esto no es más que una especie de, bueno, no es una variable, es un número identificador que nos va a permitir identificar o controlar la apertura y cerrada o la entrada y la salida del contenido de datos que estemos manejando en los archivos. Y pues tenemos esto, por ejemplo, aquí hace mención de la interrupción 3DH. Esto pues corresponde a, como ya vimos, a abrir un archivo. Cuando nosotros abrimos un archivo, pues podemos abrirlo en diferentes modos, que pueden ser los modos de lectura, de escritura o de lectura y escritura, ambos simultáneamente. Cuando nosotros logramos abrir exitosamente un archivo, el sistema operativo, como ya mencionamos, va a asignar automáticamente un número manejador de archivo a dicha apertura para identificar los archivos que están abiertos. Lo que aquí mencionamos es que este número pues, va a ser utilizado en operaciones posteriores, las cuales pueden ser estas de aquí. Al igual que en lenguajes de alto nivel, pues trabajamos con algo parecido a lo que son excepciones, por ejemplo en Java. Cuando nosotros trabajamos con archivos en Java, pues tenemos que poner una estructura, pues digamos, try-catch para capturar excepciones, ya que la apertura de archivos o el manejo de ficheros, pues da lugar a muchos posibles errores. Puede ser que la ruta esté mal, que el archivo no exista, que el archivo esté corrompido, que algo no corresponde y pues dicha flujo de datos no pueda efectuarse como nosotros queremos. Después también es importante tomar en cuenta el uso de las banderas en lenguaje ensamblador. En este caso se va a activar la bandera de acarreo cada vez que haya un error. Y esto pues, nos va a permitir a nosotros como programadores pues, estar gestionando esto de los archivos, errores en los buffers o lo que sea, ¿no? Entonces se va a estar utilizando esta bandera de acarreo para capturar los posibles errores a la hora de manejar los archivos.
Bueno, aquí también tenemos que cada valor, bueno, cada archivo abierto tiene un valor único de manejador de archivos. Este manejador de archivos es temporal, solamente es válido o utilizable mientras el archivo esté abierto y pues nos permite controlar el acceso a los archivos, ¿no?, que estén abiertos. Entonces, esto es un concepto muy importante ya que vamos a estar trabajando con este valor de manejador de archivos a la hora de nosotros estar operando en nuestro programa. Y bueno, ese es el concepto de manejador de archivos. Ahora sí con las funciones individuales. Vamos a explicar más o menos cómo funcionan, en qué consisten de nuestra introducción 21, que son esas que tenemos acá. Vamos a profundizar un poco en ellas. Vamos a empezar con la primera, que es la básica, la que nos va a dar apertura a explicar todo lo demás, que es la función 13h de la introducción 21, que sirve precisamente para nosotros poder crear o generar un archivo. Bueno, aquí tenemos crea un nuevo archivo o sobrescribe un archivo existente bajo un determinado nombre. El archivo y sus atributos se proporcionan mediante el registro DX y si el archivo se crea correctamente devuelve un manejador en AX. Aquí está el concepto de manejador. Cuando nosotros creamos el archivo, automáticamente se va a asignar un manejador de archivos, un número, un valor, que se va a estar almacenando en nuestro registro AX. Y aquí, como mencionamos antes, si hay un error, se va a activar nuestra bandera de carry flag o bandera de acarreo para nosotros poder recuperar si llegó a haber algún error en la operación. Entonces, aquí tenemos parámetros de entrada. Bueno, pues para empezar, en nuestro registro H tiene que estar puesto este valor, que es el número de la función. En CX tenemos pues atributos del archivo para determinar el tipo de archivo que vamos a crear. En DX pues vamos a estar poniendo el nombre y la extensión de nuestro archivo. Para esto haremos el uso de un buffer y nuestro carácter delimitador, que va a ser este signo de $. Los parámetros de salida, esto es importante ya que cada operación que realicemos con archivos en lenguaje ensamblador nos va a estar retornando parámetros a la hora que nosotros creamos el archivo nos va a regresar algo. El primero ya lo vimos, pues nos va a regresar un manejador de archivos. Nos puede o no regresar un error en la bandera de carry flag. Y en caso de que haya un error, pues nos va a regresar un código de error que nos va a estar dando información más o menos de qué fue lo que ocurrió. De hecho, esto lo vemos acá más adelante. Código de error, pues bueno, esto aplica para abrir archivos, puede ser que no tengamos permiso, entre otras cosas. Entonces, pues eso viene siendo, en términos muy generales, la primera función de la instrucción 21, 13H. Vamos con la siguiente, que es la número 3DH, para ahora sí abrir los archivos. Esta es un poco más compleja, ya que no solamente tenemos que abrir un archivo, sino también especificar en qué modo de apertura lo queremos abrir. Los parámetros de entrada pues van a ser más o menos los mismos. En el registro H pues indicamos el número de la función, que es 3DH. Y ahora sí, aquí está lo que mencionaba. En el registro AL o en la parte baja del registro A, pues se define el tipo de acceso o el tipo de apertura que nosotros le queremos poner. Justamente aquí tenemos una tabla que lo describe. Dependiendo del valor, pues nos va a estar dando diferentes permisos de acceso a ese archivo. El valor 00 es para lectura, el 01 es escritura y el 02 es para ambas, lectura y escritura. Y finalmente, pues de la misma manera que en la mayoría de estas operaciones, pues en el registro de X, pues vamos a estar almacenando la dirección o el puntero a la cadena que contiene el nombre y extensión del archivo, pues para saber cuál tiene que abrir. Y los parámetros de salida o los valores que nos retorna van a ser más o menos los mismos. Nos va a retornar un manejador de archivo o el identificador, la bandera de acarreo y el código de error, en caso de que haya un error. Y justamente aquí tenemos lo que mencionaba antes, que son los códigos de error. En el caso de la apertura, pues podemos tener estos códigos, el 2, 3, 4 y 5, que nos va a estar describiendo que el archivo no se encontró, ya sea porque no existe o lo pusimos mal. No se encontró la ruta, no hay suficientes archivos para abrir, o sea que no tengamos permiso para abrir alguno. Y
y esto pues más o menos lo mismo, ¿no? Que no tengamos permiso, este, ya sea por el tipo de apertura o por el usuario que estemos utilizando en el momento de la ejecución del programa. Vamos con lo siguiente, que es leer desde el archivo, que es la función 3fh de la interrupción 21. Y pues de manera más o menos similar, igual que todas, pues tenemos, voy a generalizar un poco, ya que la mayoría son más o menos la misma, lo único que cambia son algunas partes, por ejemplo aquí, ya que estamos leyendo o recuperando información, tenemos que tener en cuenta estos dos registros que son el BX y el contador. En el caso de BX nos va a estar devolviendo el manejador del archivo. Aquí tenemos una diferencia, ya que en los anteriores nos lo retornaba en AX, en este va a ser ahora en BX. Ya que pues el registro X pues, va a estar aquí ocupado. En el caso de CX pues nos va a retornar, perdón, vamos a tener que especificar el número de bytes que queremos recuperar del archivo. Y los parámetros de salida son más o menos los mismos. El AX son el número de bytes que realmente recuperamos, ya que no es lo mismo el número de bytes que leemos que el número de bytes que realmente existen en esa línea de ese archivo. Y aquí tenemos pues más o menos lo mismo, que son el código de error y el registro de bandera de acarreo. Ahora vamos con escribir en un archivo, que es la función 40h, que esto de nuevo es más o menos, de hecho es idéntico a lo anterior. En el registro BX tenemos el manejador del archivo, el número de bytes ahora a escribir, la dirección y el número de bytes realmente escritos. Y pues como podemos ver son más o menos iguales, solamente que una es de entrada y la otra es de salida. Pero los parámetros, digamos, son los mismos. Y ahora sí, ya por último, bueno, no, faltan dos todavía. Para eliminar un archivo se hace el uso de la interrupción, perdón, la interrupción 21 en su función 41h. Aquí pues es un poco más simple, ya que solamente tenemos que especificar qué archivo queremos eliminar. No hace falta poner más parámetros, solamente es indicarle cuál para que el programa lo pueda borrar. Entonces pues solamente vamos a ocupar el registro DX para indicar el nombre del archivo. El AH pues ya como vimos pues para indicar el número de la función. Y como siempre pues tenemos el CF y el AX para capturar errores o manejar errores. Y ahora sí, por último, tenemos cómo posicionar el puntero o nuestro puntero de escritura o lectura en nuestro archivo. Aquí vamos a estar haciendo uso de la función 42h de la misma interrupción 21, que dependiendo pues los valores que tengamos en el registro AL, pues vamos a estar moviéndonos alrededor o a lo largo de nuestro archivo. Pues tenemos que si AL vale 0, se coloca al inicio, AL1 es en la posición actual y AL igual a 2, nos vamos hasta el final del archivo. Los parámetros pues son más o menos los mismos, tenemos el modo de posicionamiento que son estos de acá, el manejador del archivo que ahora va a estar en BX, el desplazamiento en bytes de lo que nos vamos a estar moviendo en CX o DX y un retorno que va a ser la nueva posición del puntero que puede estar en DX o en AX. Pues bueno, estas serían principalmente las funciones, bueno, sí, es la misma interrupción, pero en diferentes funciones, que nos va a estar permitiendo precisamente hacer todas las operaciones que nosotros estemos o deseemos hacer pues en nuestro programa. Es creo que realmente lo nuevo, ya que lo demás se basa más o menos en lo mismo, que son, bueno, para el desarrollo de la práctica, pues se usaron, ya se volvió a trabar, se usaron estructuras condicionales como switch o if, que iban a estar validando pues las entradas y salidas del usuario en el programa. Entonces ahora sí tenemos aquí nuestro programa. Ok, realmente voy a tratar de generalizar las partes que ya hemos visto en prácticas anteriores, como lo es, por ejemplo, sí, el uso de direcciones de memoria para guardar las cadenas de mensajes, o el uso de estructuras como el switch para generar menús, que es esto precisamente que tenemos aquí.
y voy a tratar de enfocarme más o menos en lo que está nuevo, en el nuevo contenido, nuevas interrupciones que vimos, que se usaron específicamente en esta práctica. Entonces pues voy a comenzar. Tenemos aquí nuestro segmento de datos, donde pues vamos a estar aquí almacenando nuestros buffers y nuestros mensajes, ya sea de error o mensajes de peticiones al usuario, ya sea de escribe el nombre del archivo, escribe la nueva línea, etc. Y pues todo eso está aquí. Ahora sí vamos aquí a nuestro segmento de código. Comenzamos inicializando el segmento de datos y pues vamos a mostrar primero que nada nuestro menú, que es esta cadena que está aquí. En nuestro menú pues lo vamos a mostrar haciendo uso de interrupciones, las que ya vimos, la función 9 de la interrupción 21. Vamos a leer un carácter que va a ser el correspondiente a la opción que elige el usuario, y mediante esta estructura condicional, mediante saltos condicionales, pues vamos a estar aquí comprobando cuál fue la opción ingresada por el usuario. En caso de que ninguna sea válida, pues vamos a mandar un mensaje de error aquí, diciendo que la opción pues no es válida. Y pues ya aquí, dependiendo, cada una pues nos va a llevar a crear archivo, editarlo, listarlo o eliminarlo. Y la opción 5 va a ser correspondiente para terminar el programa. Entonces pues vamos a ver el caso de la primera opción, que es la de crear un archivo. Aquí es donde vamos a empezar a poner en práctica todo lo que ya expliqué anteriormente. Primero que nada, pues vamos a leer el nombre del archivo, que es precisamente esto de aquí. Vamos a estar llamando a esta función, que es la de leer cadena. Esta función leer cadena pues va a estar sirviéndonos para muchas cosas. En este caso pues va a ser para el nombre del archivo, aunque también nos va a servir para añadir nuevas líneas. Nada más déjenme encontrarla. Leer cadena. Ok, aquí está. Este procedimiento, que lo que va a estar haciendo es leer carácter por carácter, y al final va a estar colocando este carácter delimitador para que el programa lo pueda reconocer. Y esto, bueno, vamos a asegurar que el último byte sea nulo, ya que a la hora de desarrollar el programa tuvimos un problema de que este carácter, el delimitador, el signo de dólar, se imprimía muchísimas veces, lo que afectaba pues el valor de nuestra cadena, ya que por ejemplo si nosotros metíamos archivo1.txt, realmente lo que se estaba almacenando era archivo1.txt seguido de muchísimos caracteres de estos. Entonces para evitar eso, pues nosotros lo que hicimos fue poner el último carácter en nulo, para que pues ya no haya nada después del carácter delimitador. Entonces pues bueno, aquí está nuestra función de leer cadena. Esto va a ser para colocar el nombre del archivo que se va a crear. Y ahora sí vamos a estar haciendo el uso de la interrupción 21 en su función 13, en este caso, que es para crear. Vamos a crear, colocamos la función 13 en el registro H. Aquí, como mencioné anteriormente, pues se colocan atributos de archivo para especificar qué tipo de archivo es. Ponemos lo mismo, realmente no movemos nada ahí porque queremos que sea un archivo normal, no movemos nada, no hacemos nada. Bueno, aquí lo que estamos haciendo sí es algo que es un XOR entre sí mismo para que el valor sea 0. O sea que en CX va a haber un 0 para que los parámetros sean 0 y por lo tanto sea un archivo de tipo normal, por así decirlo. Después, una vez que almacenamos, más bien que leímos el nombre del archivo, lo vamos a almacenar en el registro de X, que como mencioné anteriormente es para especificar el nombre del archivo que se va a crear. Y ahora sí, finalmente, una vez establecidos todos los parámetros, podemos hacer uso de la interrupción 21. Y aquí está otra cosa interesante que ya mencionamos. Esto va a ser un salto condicional dependiendo el valor de la carry flag o la bandera de acarreo. Si el valor es 1, significa que hubo un error y por lo tanto nos vamos a la etiqueta de error creación, que no va a hacer más que mostrarnos un mensaje de error de que no se pudo crear el archivo. Es lo único que hace. Si la bandera carry flag es 1, salta a la etiqueta de error.
Si no es uno, pues continúa con el programa y pues vemos este mensaje de que el archivo fue creado y lo imprimimos. Eso sería todo por crear archivo, realmente no tiene mucha complejidad. Y lo único nuevo pues fue el uso de estos nuevos parámetros y de esta nueva función de la interrupción 21 para crear el archivo. Lo demás son cosas que ya vimos. Vamos con este, que es editar archivos, es un poquito más complejo, pero pues tampoco es nada del otro mundo. Comenzamos aquí con nuestra etiqueta. O nuevamente imprimimos la petición para que pida el nombre. Leemos el nombre otra vez con el método leer cadena para saber qué archivo queremos sobreescribir. Bueno, no sobreescribir, sino agregarle nuevas líneas. Y ahora sí hacemos, primero que nada, de esta opción, digamos, secundaria, que es la opción 3D de la interrupción 21, que es para abrir el archivo que ya hemos creado o un archivo que ya exista previamente en el directorio, la función 3D. Y aquí ahora sí hacemos uso de este parámetro que es el tipo de apertura. En este caso, voy a regresar un poco. Voy a ponerlo donde estaba antes. Aquí está. Tenemos los parámetros 0001 y 02. En este caso, lo que queremos hacer es solamente mostrar el contenido que ya estaba previamente en el archivo para enseñárselo al usuario. No queremos todavía escribir. Entonces vamos a ponerle en solo lectura. Especificamos el nombre del archivo, que ya lo leímos. Y llamamos a la interrupción 21. Aquí tenemos una estructura más o menos similar. Si la carry flag es 1, significa que el archivo no existe y pues por lo tanto no se puede abrir. En caso de que no, pues nos va a devolver, como ya vimos, un valor de manejador de archivo. Nos lo va a devolver aquí y lo vamos a mover a BX. Una vez pues ya tenido aquí el manejador del archivo, pues podemos continuar mostrando o leyendo el contenido del archivo que ya estaba previamente escrito. Una vez que lo mostramos, pues podemos ahora sí leer las cadenas nuevas que nos está proporcionando el usuario para ahora sí escribirlas en el archivo. Ahora sí viene una parte un poquito compleja, ya que nosotros, para poder salir de este ciclo de estar leyendo cadenas y confirmando, leyendo y confirmando, nosotros implementamos una funcionalidad que era, si el usuario escribe la palabra fin en mayúsculas, significa que ya terminó de escribir y que ya no quiere agregar nuevas líneas. Entonces, pues para esto vamos a poner aquí una serie de condicionales que van a estar comparando consecutivamente si la palabra escrita carácter por carácter es igual a fin, tenemos la F, la I y la N, pues significa que ya no quiere escribir más líneas y por lo tanto salimos del bucle. En el caso de que no, que puede ser cualquier otra cadena, pues vamos a estar leyendo nuevas líneas con esta función de leer cadena. Una vez guardada la cadena, pues vamos a estar aquí haciendo uso de la interrupción 21, pues para imprimir la confirmación de la cadena. Y ahora aquí tenemos la interrupción 21 en su función 3D, que es precisamente para escribir en el archivo, perdón, no es cierto, este es para abrir el archivo en el modo 2, que es lectura y escritura, tal y como tenemos acá. Y ahora sí, una vez lo abrimos en modo lectura-escritura, posicionamos con la función 42 o 42H en su modalidad de posicionamiento 2, que es al final del archivo, tal y como mencionamos anteriormente. Está de este lado. Función 42 en su posición 2, que es al final del archivo. Y ahora sí hacemos uso de interrupción 21 en su función 40 para escribir dicha línea que estaba en el buffer. La escribimos pues en nuestro archivo en la posición en la que se quedó nuestro puntero. Y así sucesivamente hasta que, como ya mencioné, el usuario escriba la palabra fin, que es donde ya indicamos al programa que no queremos escribir más líneas. Y salimos del bucle y cerramos el archivo con la interrupción 3E. Y pues ya. Cerramos el archivo, especificamos el nombre del archivo y fin. Es lo que hacemos realmente en editar. A partir de aquí ya no son tan complejos. Son derivados de lo que ya hicimos anteriormente.
por ejemplo, en listar contenido, pues primero que nada queremos el nombre del archivo que queremos listar, leemos la cadena del nombre del archivo. Otra vez con la interrupción 21 en su posición 3D, pues intentamos abrir el archivo en el modo de lectura, y si no, pues mostramos el error mediante la carry flag. Hacemos uso del manejador de archivos y lo guardamos. Tenemos el contenido del archivo, lo guardamos en un buffer, después en una dirección de memoria, y aquí pues hacemos uso de la interrupción 3F, que es para leer el archivo, y lo estamos guardando aquí en este buffer. Y aquí pues hacemos algo necesario, que es entre cada línea que leemos, pues agregamos un salto de línea con su respectivo carácter, que si no mal recuerdo es y el retorno de carro. Y así pues leemos cada línea y ponemos el retorno de carro y el salto de línea entre cada línea que existía dentro del archivo. Ya por último tenemos método de eliminar archivos, que bueno, esto es lo mismo, pedimos el nombre, lo leemos la cadena, y ahora sí, con la función 13, pues primero que nada, si el archivo está abierto, intentamos cerrarlo para que no existan excepciones o errores de entrada-salida. Pues lo cerramos si es que está abierto, y ahora sí, mediante la interrupción 21, eliminamos dicho archivo, especificando el nombre o la cadena de caracteres que corresponde al nombre de ese archivo. La llamamos y finalmente pues regresamos al menú inicial. Estos métodos de acá simplemente son pues para leer la cadena, para salir del programa, o para mostrar los respectivos mensajes que ya declaramos en su segmento de datos. Entonces, bueno, en términos generales, más o menos a detalle, ese es el funcionamiento de nuestro programa. Voy a probarlo aquí y hacer una pequeña demostración. Lo abrimos. Ok. Lo voy a correr y lo primero que tenemos pues es el menú. Primero voy a hacer un archivo. Le voy a poner prueba 1.txt. Ok, aquí nos marca que el archivo fue creado exitosamente. Entonces voy a irme aquí al directorio. Ok, creo que ya existía uno que se llamaba prueba 1. Voy a hacer otro nombre. Vamos a ponerle nombre. Ay, perdón. Ok, se trabó un poco porque en el menú puse una palabra que no debería, entonces... Opción 1, vamos a ponerle nombre. .txt, así nomás. Y ahora sí vamos a chequear si se creó el archivo. Voy a pasar en este directorio y vemos que aquí está nombre. Se acaba de crear y pues vemos aquí dice pesa 0 kilobytes porque está vacío. Inicialmente se crea pero no tiene contenido. Vamos a ponerle un poco de contenido. Ingresa el nombre del archivo, se llama nombre.txt. Ok, nos lista el contenido del archivo, pero como está vacío no muestra nada. Vamos a ponerle una línea nueva, vamos a ponerle hola. Guardar, sí. Ok, le puse un espacio vacío sin querer. Vamos a ponerle aquí hola 2 para mostrar que es la segunda línea. Hola 3. Vamos a ponerle aquí última, que es la última línea. Y pues ponemos la cadena fin para especificar que ya no queremos agregar más líneas. Ok, con esto ya debería estar escrito algo en nuestro archivo. Vamos a ver si el peso del archivo ha cambiado. Vamos aquí el nombre, ya pesa 2 kilobytes. Significa que ya hay algo dentro. Y pues vamos a listar a ver si sí se agregó lo que queríamos en el archivo. La opción 3, nombre txt. Y pues aquí vemos las líneas que agregamos. Aquí hay un pequeño error que fue el pequeño espacio en blanco que mandé, que se escribió aquí en el archivo. Pero como vemos las demás, el resto de líneas pues sí están correctas.
Y pues vamos a eliminar el archivo. Le ponemos nombre. Ok. Otra vez me equivoqué. Tendría que seleccionar primero la opción 4. Entonces lo recargamos. Entonces ahora sí, opción 4. Bueno, antes de esto, quiero hacer notar aquí que hay un comportamiento un poco raro, ya que dentro del programa sí muestra las líneas como debería ser. Ya hice la prueba ahorita, sí muestra el hola 2, hola 3 y las líneas que acabamos de escribir. Pero cuando intento mostrar el contenido del archivo desde aquí, desde Windows, pues está medio raro porque nos muestra una serie de caracteres sin sentido. No sabemos a qué se debe esto. Pero pues así lo muestra, realmente no sé, porque aquí dentro del programa, pues sí lo muestra como debería y ya lo demostré, pero no sé a qué se deba, no sabemos a qué se deba, tal vez a la codificación de caracteres o alguna otra razón que desconocemos. Ahora sí vamos a eliminar nombre.txt y supuestamente, bueno, ya debería estar eliminado el programa. Vamos al directorio a ver si ya no está. Ok, como podemos ver, si ya no existe dicho archivo, nombre.txt ha sido eliminado. Ya no existe dentro de nuestro directorio, pues, se borró. Y pues bueno, eso sería generalmente, en términos muy generales, el funcionamiento de nuestro programa. Ya por último, pues la opción 5 es para salir. Y pues vemos que nos saca el programa. Y pues eso sería la funcionalidad de nuestro programa. No sé si alguien quiere agregar algo más. Me parece que sería todo, Pedro. Ok, bueno, sí, eso sería todo por parte de nosotros. Pues ya vimos la importancia de saber esto, de por qué es importante manejar archivos en sistemas operativos, programas, bases de datos, entre otras cosas. Y pues ya vimos más o menos cómo funciona de manera interna, cómo se abren, se cierran los archivos, se crean, se destruyen, se escriben o se recuperan estos archivos mediante el uso de interrupciones, en este caso la interrupción 21 en sus diferentes funciones. Entonces, pues ahora sí, esto sería todo de nuestra parte, sería nuestro programa y pues gracias por ver.